lo que estás a punto de escuchar es una historia que jamás deberías olvidar. Una historia de 44 días de puro infierno. El caso de Junko Furuta, Tokio, Japón. 24 de enero de 1989. Dos adolescentes fueron detenidos por la policía en relación con un crimen diferente: el secuestro y abuso de otra joven. Durante el interrogatorio, separaron a los dos jóvenes en salas distintas. Uno de los oficiales, ya con varios años de experiencia, le hizo creer a uno de ellos que su compañero ya había confesado. Y funcionó. Convencido de que lo habían delatado, uno de los jóvenes decidió confesar, pero no el crimen por el que había sido detenido, sino otro, uno que nadie esperaba. Dijo que habían asesinado a una joven, y reveló exactamente dónde estaba su cuerpo. Cuando la policía llegó al sitio a verificar lo que el detenido había confesado, en una fábrica abandonada en el distrito de Koto, Tokio, encontraron un barril metálico de 208 litros sellado con concreto. Al abrirlo, el olor confirmó sus peores temores. Lamentablemente, dentro del barril, los restos de una joven, envuelta en plástico y una manta vieja. Solo sus huellas dactilares permitieron saber quién era. Su nombre, Junko Furuta. Tenía 17 años. Y lo que le habían hecho iba mucho más allá de lo imaginable. Junko había nacido en la ciudad de Misato. Vivía con sus padres y dos hermanos. Era una chica como muchas otras, tímida, aplicada, amable. Una estudiante ejemplar que evitaba los conflictos y se centraba en sus estudios. Nunca tuvo novio. Nunca buscó problemas. Ni siquiera le interesaban las fiestas. Ella trabajaba medio tiempo en una fábrica de plásticos para ahorrar dinero para su viaje de graduación. Luego, planeaba trabajar en una tienda de electrónica. Tenía sueños, aspiraciones, esperanzas, hasta que todo eso fue arrancado brutalmente. El 25 de noviembre de 1988, Junko no volvió a casa después de la escuela. Sus padres, preocupados, avisaron a la policía. Horas después, recibieron una llamada. Era Junko. Les dijo que había huido de casa, que estaba bien y que no se preocuparan por ella. Pero era una mentira forzada bajo amenaza. Esa noche, Junko fue secuestrada por 4 jóvenes, compañeros de escuela, 4 monstruos con rostros humanos. Todo comenzó con Hiroshi Miyano, quien estaba obsesionado con ella. Junto a su amigo Minato, salieron esa noche a cometer delitos y a buscar mujeres para someterlas a sus más bajos instintos. Vieron a Junko regresando a casa en su bicicleta y la eligieron. Hiroshi se sentía atraído hacia Junko y ella lo había rechazado en varias ocasiones. Pensó que era el momento perfecto para estar con ella y le dijo a Minato que la derribara de la bicicleta, para luego él acercarse a ella y fingir ser un buen samaritano, ofreciéndose llevarla a casa. Junko, confiada, aceptó, pero en el camino, Hiroshi la desvió hacia un almacén abandonado. Allí, le reveló su verdadera cara. La amenazó con matarla si no obedecía. Le dijo que pertenecía a la Yakuza, la temida mafia japonesa que operaba en Japón desde el año 1800. Junko quedó paralizada. Temía por su vida y por la de su familia. Esa fue la primera vez que la vio, y no sería la última. Después, Hiroshi llamó a sus amigos, Joe Ogura, Yasushi Watanabe y Shinji Minato. Les presumió lo que había hecho. Ellos, en lugar de detenerlo, lo celebraron. Y decidieron unirse. Acordaron tenerla cautiva, como si fuera un trofeo. Cualquiera pensaría que el peor lugar donde podría ocurrir algo monstruoso es un callejón oscuro, un edificio abandonado, un sótano olvidado. Pero no. A veces, el infierno tiene cortinas, paredes limpias y luces encendidas. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la casa de los Minato, en el distrito de Ayase, Tokio. Ahí fue donde 4 adolescentes decidieron ocultar a Junko Furuta. Y ahí fue donde, sin saberlo, la convirtieron en prisionera de una pesadilla que duraría 44 días.
Los primeros días fueron una confusión total para Junko, encerrada, amenazada, sin poder comunicarse con el exterior. La obligaron a llamar a sus padres y decirles que se encontraba bien, que se había ido voluntariamente. Esa única llamada fue suficiente para detener la búsqueda policial. Nadie volvió a preguntar por ella, nadie más tocó a su puerta. Para el resto del mundo, Junko estaba bien, pero la realidad era otra, muy lejos de eso. En esa casa vivían más personas, los padres de Minato, su hermano menor. Ellos la vieron, la escucharon, sabían que no estaba allí por voluntad propia, que algo no estaba bien, pero callaron. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, tal vez por no querer enfrentar las consecuencias. Fuera cual fuera el motivo, su silencio selló el destino de Junko, y ese silencio fue tan culpable como cualquier golpe. Con el paso de los días, la habitación donde Junko era mantenida comenzó a llenarse de visitas. No eran visitas normales, eran jóvenes que sabían lo que ocurría, y venían por la misma razón: abusar, humillar, destruir. Junko fue usada como un objeto, repetidas veces, sin descanso. Ya no era una persona para ellos, era solo un cuerpo, algo que estaba ahí para satisfacer impulsos enfermizos, y nadie hizo nada para detenerlo. Durante 44 días, Junko Furuta fue despojada de todo lo que la hacía humana. Cautiva en una casa común, transformada en su infierno personal, fue sometida a un sufrimiento tan atroz que resulta casi imposible de narrar sin estremecerse. No conoció un solo instante de paz. Cada día era una nueva forma de tormento. Se documentaron más de 400 violaciones, a veces por varios de sus captores a la vez, otras por desconocidos invitados únicamente para participar en su dolor. Fue golpeada sin descanso, quemada con encendedores, obligada a ingerir su propia orina, a comer insectos, a soportar objetos ardientes presionados contra su piel hasta dejar marcas permanentes. Su cuerpo se convirtió en un lienzo del sadismo más extremo. La crueldad no se limitaba a lo físico. Sus secuestradores la humillaban constantemente, la ridiculizaban, le recordaban que no había escapatoria. Cada palabra, cada risa a su costa, era otra forma de quebrarla por dentro. Pasaban las horas, los días, y con cada jornada, las condiciones se volvían más extremas. Junko fue privada de comida, de higiene, de sueño, de cualquier tipo de cuidado humano. La obligaban a realizar acciones degradantes, a convivir con el frío, con la vergüenza, con el dolor físico y psicológico. No la dejaban descansar, no la dejaban sanar. La idea era quebrarla por completo, y lo peor es que lo hacían como si fuera un juego. Una noche, Junko logró hacer algo que parecía imposible: escapar, o al menos intentarlo. Aprovechando un momento en que sus agresores dormían, se arrastró, porque ya no podía caminar con normalidad, hasta el teléfono de la casa. Marcó el número de emergencias, pero apenas pudo comunicarse. Fue descubierta, el teléfono fue colgado, y la oportunidad se desvaneció en segundos. Cuando la policía devolvió la llamada, uno de los agresores respondió. Dijo que había sido un error, y como tantas veces ocurre, le creyeron. Lo que vino después no fue un simple castigo, fue una represalia diseñada para que jamás volviera a intentarlo. No entraré en detalles. No hace falta. Basta con decir que su cuerpo, ya débil, recibió aún más violencia. Una violencia calculada para aplastar no solo su físico, sino su voluntad. Aún así, Junko sobrevivió, y eso, en sí mismo, fue un acto de resistencia, una pequeña chispa de vida, aferrándose a lo poco que quedaba de ella. Lo más aterrador de esta historia no son solo los actos cometidos por sus captores, sino todo lo que no hicieron quienes estaban alrededor. Ningún vecino denunció, ningún adulto intervino. Nadie en esa casa se atrevió a enfrentar la situación. Y lo más doloroso, ya había rumores,
Había sospechas. Así fueron pasando los días, uno tras otro, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Para Junko, cada minuto era eterno. No sabía cuánto tiempo había pasado, no sabía si saldría con vida, pero en medio de todo, aún respiraba. Aunque nadie escuchara, aunque nadie ayudara, aún estaba viva. Al cumplir más de 10 días en cautiverio, su cuerpo ya no era el mismo. Los moretones no desaparecían, las heridas no cicatrizaban, casi no podía mantenerse en pie, pero no le daban opción. La obligaban a moverse, a actuar como si nada le pasara. Y lo más macabro era que ellos sabían perfectamente que ella ya no podía con su propio cuerpo. Pero eso los divertía. Los moretones, las lesiones, eran visibles, pero había otro dolor más profundo, más silencioso, más destructivo, el psicológico. Junko dejó de hablar con normalidad. Sus frases se hacían cortas, escasas, automáticas. Pasaba largos ratos mirando la nada. A veces parpadeaba lentamente, como si su mente estuviera en otro lugar. Y quizás lo estaba. Era su forma de protegerse, de desconectarse del infierno sin salir físicamente de él. La mente tiene sus propias formas de sobrevivir, cuando el cuerpo ya no puede más. Para sus agresores, Junko dejó de ser ella. Dejó de tener nombre, dejó de tener rostro. Era eso, lo que está arriba, lo que se usa. Así se referían a ella. Con el paso de los días, incluso cuando llegaban nuevas personas a la casa, conocidos, pandilleros, supuestos amigos de los agresores, nadie preguntaba quién era. Nadie preguntaba por qué estaba ahí. Solo sabían para qué. La deshumanización había alcanzado su punto más bajo. Y sin embargo, ella seguía viva. El tiempo se volvió confuso. Para Junko ya no existían los lunes o los domingos. No existía la mañana ni la noche. Solo el encierro, solo el dolor, solo el frío, solo el miedo. Las horas pasaban lentas, densas, como una pesadilla sin pausa. Con cada día que pasaba, Junko perdía movilidad. Las piernas ya no le respondían del todo. Las manos se debilitaban. No podía sostener cosas con firmeza. No podía agacharse sin caerse. Su estómago no retenía alimentos. Cada intento de comer terminaba en vómito. Y eso traía nuevas represalias. Sus agresores no veían a una chica enferma. Veían a una molestia, un objeto que ya no funcionaba. Y mientras más se deterioraba, más lo disfrutaban. Un chico que participó parcialmente en el crimen se sintió culpable. Se lo contó a su hermano. Su hermano se lo dijo a sus padres. Los padres llamaron a la policía. Y la policía fue a la casa. Pero cuando llegaron, Minato los recibió con una sonrisa, les dijo que podían entrar a ver si querían. Pero no entraron. Los policías se negaron. Si ofrece que revisemos, es porque no hay nada, pensaron. Y se marcharon. No buscaron. No insistieron. Las apariencias engañaron. No había gritos. No había sangre visible. Solo una casa normal. Si hubieran entrado, Junko Furuta habría sido rescatada ese mismo día. Ese error le costó la vida. A veces, en casos como este, se buscan culpables individuales, pero aquí el crimen fue colectivo. Los agresores, los testigos pasivos, los que callaron por miedo, los que no supieron mirar más allá de lo evidente, los que decidieron creer lo más fácil. Todos formaron parte, todos sostuvieron el infierno, y Junko seguía respirando dentro de él. Para el día 20, Junko era ya otra persona. Su cuerpo estaba al límite, su mente fragmentada, pero su corazón seguía latiendo. Ya no caminaba, no se sostenía en pie. Sus piernas estaban entumecidas, sus articulaciones rígidas, sus músculos debilitados hasta el extremo. Mover un brazo era un esfuerzo, parpadear, un acto doloroso. Había días en que simplemente yacía en el suelo, respirando, nada más. Con el tiempo Junko dejó de hablar, no porque no quisiera, sino porque ya no podía. Su voz estaba apagada, su garganta
reseca, sus labios cortados, su mirada perdida. Los chicos aún intentaban burlarse de ella, le gritaban cosas, esperaban respuestas, pero ella ya no contestaba, solo los miraba. A veces, y otras veces, simplemente no reaccionaba. Una noche, uno de los agresores notó algo. Junko no lo estaba mirando directamente. La luz de sus ojos parecía apagada. Preguntaron si podía ver. Ella no respondió, y fue entonces que entendieron que ya casi no veía. Su rostro, inflamado, herido y cubierto por quemaduras, había perdido movilidad. Los párpados se le cerraban solos, como si ya no tuvieran fuerza. Su visión se nubló, igual que su esperanza. En medio de esta oscuridad, ocurrió algo inesperado. Otra chica fue llevada a esa casa. El mismo modus operandi, el engaño, la captura, el encierro. Fue abusada, humillada, maltratada. Pero a diferencia de Junko, esta chica fue liberada poco después. Se fue bajo amenaza. Y no dijo nada. No fue por crueldad, fue por miedo. Y en silencio, otra oportunidad de salvar a Junko se desvaneció. Hubo momentos en que, pese a todo, Junko parecía tener chispazos de lucidez. Miraba el techo con atención. A veces murmuraba nombres, o se aferraba a una manta sucia como si fuera su único escudo. Se dice que incluso llegó a escribir unas palabras con la punta de un dedo en el polvo del suelo. Nadie sabe qué escribió. Nadie se molestó en leerlo. Pero esa fue su última forma de hablar. Mientras tanto, en la calle, nadie sospechaba. La escuela había cerrado el caso como una fuga voluntaria. Los medios no hablaban de ella. Sus padres seguían esperando otra llamada, creyendo que tal vez, solo tal vez, su hija estaba confundida, pero viva. Nadie imaginaba que a pocos kilómetros, una adolescente estaba viviendo el horror más profundo jamás documentado en la historia criminal de Japón. Para el día 30, Junko ya no era reconocible. Su rostro había perdido forma. Su cuerpo ya no parecía de alguien vivo. Pesaba apenas lo suficiente como para ser cargada con una sola mano. Sus uñas, su piel, su cabello, todo estaba dañado, sucio, quebrado. Pero aún respiraba. Eso era lo más desconcertante. A pesar de todo, su corazón seguía latiendo, como si hubiera algo dentro de ella que se negara a apagarse. Una dignidad última, una fuerza callada que aún no se rendía. Dicen que el cuerpo humano tiene límites, pero Junko los superó. No por elección, sino por no tener alternativa. Cada día en cautiverio fue una prueba brutal de hasta dónde puede resistir una vida, cuando todos los demás ya te han abandonado. Y ella resistía, no por esperanza, no por fe, solo porque aún no había muerto, y esa simple existencia era su último acto de desafío. Había llegado a un punto que no se puede describir sin estremecimiento. No hablaba, no reaccionaba, respiraba con dificultad. Tiritaba. Tenía fiebre constante. Su piel estaba pálida y tensa, como si ya no perteneciera a un cuerpo vivo. Y sin embargo, seguía ahí, atrapada, suspendida entre la vida y la muerte. Sus agresores ya no veían a una víctima, veían un estorbo, una molestia, una figura inmóvil que había perdido el entretenimiento que antes les ofrecía. Pero en lugar de detenerse, intensificaron la violencia. Una violencia que, aunque ya no podía narrarse con exactitud por las condiciones físicas de Junko, seguía presente. Ahora era silenciosa. No hacía falta gritar cuando ya no había voz. No hacía falta rogar cuando ya no había esperanza. La rutina se volvió cruelmente predecible. Despertar, ser golpeada, recibir burlas, soportar acciones inhumanas, permanecer tirada por horas, sin comida, sin agua. A veces le lanzaban objetos al cuerpo solo para ver si aún se movía, o la obligaban a mantenerse despierta toda la noche bajo la luz directa solo para ver cuándo caía del cansancio. Cada día era un castigo, pero sin motivo, porque ya no había necesidad de doblegarla. Ella ya estaba rota. En su mente estaba sola, completamente sola.
Nadie fue por ella. Nadie la buscó. Nadie la escuchó. No había una carta, ni una nota, ni una voz amiga, solo los sonidos distorsionados de quienes la rodeaban y el eco vacío de su propio silencio. A esas alturas, ni siquiera sabía si seguía existiendo más allá de esa habitación. No había mañana, solo un eterno presente, lleno de oscuridad. Sus agresores empezaron a tratarla como si ya no fuera útil. La ignoraban, pasaban junto a ella sin mirarla, ya no le hablaban, ya no se burlaban tanto. Solo ocasionalmente la atacaban por inercia, como quien patea una piedra en el camino. Ya no era su juego, solo era algo que aún respiraba. Y esa indiferencia fue, en muchos sentidos, peor que todo lo anterior. Todo su cuerpo era un mapa de sufrimiento. Cada centímetro contaba una historia. Sus manos estaban desfiguradas, sus pies, rígidos, su rostro, irreconocible. Apenas podía ver, escuchar o hablar. Apenas podía moverse. La piel le ardía por dentro y por fuera. Pero ellos no se detenían, y ella seguía viva. Los agresores no querían aceptar lo evidente, que Junko estaba muriendo. Lo sabían, pero lo ignoraban. La seguían maltratando como si nada pasara, como si aún tuviera fuerza para resistir, como si su silencio fuera una rebeldía y no el preludio del final. No entendían que habían creado algo irreversible, y que lo que antes fue una joven, ya era apenas un suspiro. Los días empezaron a pasar más rápido, o al menos, eso parecía. Ya no había cambios, no había sorpresas, solo la espera de algo que ni siquiera ellos sabían cómo manejar. La violencia no cesó, pero perdió intensidad, no porque sus agresores se hubieran arrepentido, sino porque ya no hacía falta. Junko estaba al borde de algo que nadie puede describir con palabras, y desde ese borde lo miraba todo, lo sentía todo, hasta que el momento llegara. El 4 de enero de 1989. Para muchos era un día como cualquier otro, un día frío, de rutina. Pero para Junko Furuta fue el último. Sus agresores, como si nada, seguían en su mundo, bromas pesadas, conversaciones vacías, planes absurdos. La ignoraban como se ignora un mueble roto en una habitación. Pero esa tarde, algo cambió. Uno de los agresores propuso un juego de mayón, el cual se necesita agilidad mental para jugarlo, y sus agresores querían burlarse de ella pensando que le ganarían y le ordenaron a Junko que jugara con ellos, como si nada hubiera pasado, como si fuera una amiga, una compañera. Ella no se negó. Con una fuerza que nadie pudo entender, se incorporó, apenas, temblando, lenta, frágil, y jugó, y ganó. En otro contexto, eso habría sido motivo de risa, de celebración, pero para ellos fue una provocación, un desafío, una última chispa de dignidad que les dolió más que cualquier grito. La respuesta fue inmediata. Golpes, insultos, furia. Le ordenaron que se pusiera de pie. La obligaron a caminar, pero ella ya no podía. Su cuerpo colapsó. Cayó al suelo entre convulsiones, y aún así, la siguieron golpeando. No sabían o no querían saber que ya no había marcha atrás. Su piel ya no resistía, sus huesos ya no protegían, su corazón estaba fallando, pero no se detuvieron. Por más de 2 horas, descargaron todo su odio, una violencia absurda, descontrolada y definitiva. Cuando terminaron, la dejaron en el suelo, como siempre, y se fueron. Creyeron que estaba inconsciente como en otras ocasiones, pero horas después, el hermano de uno de ellos entró en la habitación y notó algo extraño. Ella no se movía, no respiraba, no emitía ni un sonido. Llamó a su hermano. Él volvió, revisó su cuerpo y lo supo. Junko Furuta estaba muerta. El miedo los invadió, no por lo que habían hecho, sino por lo que vendría. Y como ocurre tantas veces, en lugar de entregarse, intentaron borrar la evidencia. Tomaron su cuerpo, lo envolvieron en una manta vieja, lo metieron dentro de una maleta. Luego, consiguieron un tambor de 55 galones, lo llenaron de concreto, y al anochecer,
Lo abandonaron en un lote baldío. Afuera, Tokio seguía iluminada. La ciudad no se detuvo. Nadie supo que en ese instante el cuerpo de Junko Furuta yacía oculto bajo el cemento. Callado. Inerte. Olvidado. 23 de enero de 1989. 19 días después de su muerte. 2 adolescentes fueron arrestados por otro crimen. Durante el interrogatorio, uno de ellos creyó que su cómplice había hablado y confesó. Dijo dónde estaba el cuerpo. Cuando la policía llegó al lugar, encontró el barril. Lo abrieron con cautela. Y entonces, dentro, el cuerpo de una joven, irreconocible, destruido. Solo las huellas dactilares permitieron identificarla. Era ella, Junko Furuta. Cuando el caso salió a la luz, Japón entero se estremeció. La brutalidad, la duración del encierro, la edad de los agresores, el silencio de los adultos, los errores de la policía. Todo fue demasiado, y lo peor, las sentencias. A pesar de la magnitud del crimen, los culpables eran menores de edad, no fueron juzgados como adultos. Recibieron penas que muchos calificaron de insultantes. Algunos salieron libres en menos de 10 años, otros reincidieron, y la sociedad quedó marcada para siempre. Junko Furuta tenía 17 años. Nunca fue a su viaje de graduación, nunca volvió al trabajo en la tienda de electrónica, nunca volvió a casa. Su historia no es solo un caso criminal, es una herida en la conciencia de un país, una cicatriz que recuerda lo que ocurre cuando el mal se disfraza de normalidad y nadie se atreve a detenerlo. Cuando la historia de Junko Furuta salió a la luz, no fue solo una noticia, fue un terremoto emocional. Un país entero quedó paralizado al conocer los detalles, la duración del cautiverio, el número de involucrados, la crueldad sistemática, el abandono institucional. La sociedad japonesa, conocida por su orden y disciplina, se enfrentó a algo que ni su cultura ni su sistema podían explicar, y muchos no supieron cómo reaccionar. Por ser menores de edad al momento del crimen, los 4 principales responsables no fueron juzgados como adultos. Sus nombres no fueron publicados oficialmente, pero algunos periodistas, indignados por la brutalidad del caso, decidieron romper esa regla no escrita. Los señalaron, los mostraron, los expusieron, porque creían, y con razón, que no merecían protección alguna. La gente quería justicia, y lo que recibió fue frustración. El líder, Hiroshi Miyano, fue sentenciado a solo 20 años. Apeló para reducirla, y terminó con 3 años adicionales. Joe Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe recibieron entre 5 y 8 años. Algunos fueron liberados incluso antes de cumplir sus condenas. Uno reincidió. Otro presumió lo que había hecho. La madre de uno de ellos llegó a destruir la tumba de Junko, culpándola por haber arruinado la vida de su hijo. El sistema parecía proteger más a los victimarios que a la víctima, y eso para muchos fue el golpe más duro de todos. Los padres de Junko nunca se recuperaron. Su madre sufrió una crisis nerviosa al escuchar los detalles del juicio. Tuvo que ser hospitalizada. Nunca volvió a hablar públicamente. El padre desapareció de la vida pública. No había nada que decir. ¿Qué palabras pueden cubrir tanto vacío? ¿Qué frase puede explicar lo inexplicable? Junko no fue solo una víctima. Fue el centro de una tormenta de errores, negligencia, miedo e indiferencia. Y pagó el precio más alto. La autopsia reveló restos de ADN de más de 100 hombres en su cuerpo. Nunca fueron identificados. Nunca fueron arrestados. La mayoría ni siquiera fueron buscados. Eran sombras que entraron, dañaron y desaparecieron, y la justicia no los alcanzó. Han pasado décadas, y todavía hay algo que no encaja. ¿Cómo es posible que tantas personas supieran y no hicieran nada? ¿Cómo se tolera tanto silencio? ¿Cómo se permite tanto olvido? Y peor aún, ¿cómo se castiga tan poco? El caso de Junko Furuta no es solo una historia para contar, es un espejo,
Un espejo que nos obliga a mirar qué tan fácil es convertirse en cómplice por omisión, qué tan frágil es la justicia, qué tan larga puede ser una impunidad. Hoy, muchos aún no conocen su nombre, muchos nunca oyeron su historia, y eso también es una injusticia, porque cuando olvidamos a las víctimas, perdemos parte de nuestra humanidad. Cuando perdonamos lo imperdonable, nos convertimos en parte del problema. Junko Furuta tenía sueños, una vida sencilla, un futuro modesto. Lo perdió todo, a manos de jóvenes que fueron tratados como si merecieran una segunda oportunidad, mientras ella nunca tuvo siquiera una primera. Contar su historia no la trae de vuelta, pero la mantiene viva, y este fue su martirio. Uno que el mundo no debe olvidar. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas a Búsqueda Criminal. Aquí relatamos crímenes reales, con el respeto que las víctimas merecen. Casos que no deben ser olvidados. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios y comparte este video si crees que la memoria de Junko merece ser preservada. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Búsqueda Criminal. Hasta pronto, amigos.